De Singapur hay mucho de qué hablar. No solo es un país que con 50 años de existencia ya es una potencia económica y uno de los países más ricos del mundo, sino que además es más desarrollado que muchas naciones europeas. En educación arrasa prácticamente cualquier estado que se te ocurra, por lo que es fuente de innovaciones y avances tecnológicos para todo el mundo. Sin embargo, en este video descubrirás otra de las impresionantes cualidades, y para mí una de las más importantes, de esta ciudad-país. La corrupción no existe. Tal como lo oyes, Singapur es de esos países en los que jamás podría sobornar a un oficial de policía, en los que jamás saldría libre un preso por influencias políticas, y en los que un funcionario público nunca podría robar de las arcas del gobierno para enriquecerse. Y si lo hace, será investigado y atrapado al instante. Todo esto es gracias al padre fundador y mentor de Singapur, Lee Kuan Yew, que implementó desde finales de los 50 en su país excelentes sistemas anticorrupción que a los hispanos nos vendrían muy bien hoy en día. Educación, ética, mérito y compromiso, pero también fuertes controles, leyes estrictas y una efectiva oficina anticorrupción que ha ganado numerosos premios y reconocimientos fueron la clave para que hoy en día Singapur esté libre del crimen en el gobierno. Entonces, ¿qué podemos aprender de Singapur? ¿Un país que acabó con la corrupción? Verás, en 1959, Singapur acababa de celebrar sus primeras elecciones democráticas de autogobierno, independientes por primera vez de Gran Bretaña. Singapur dejó, pues, de ser una colonia británica. Fue entonces cuando el partido más popular y organizado, el Partido de Acción Popular, el PAP, formado por una serie de jóvenes singapurenses educados en Inglaterra y decididos a cambiar a su nación para bien y para siempre, ganó casi todos los puestos del parlamento, y su líder, Lee Kuan Yew, fue nombrado primer ministro. Cuando Lee Kuan Yew llegó al poder, se encontró con uno de los peores países para vivir de Asia. Había pobreza por todas partes, las violaciones y los asesinatos a mujeres eran comunes y se veía a esta ciudad como una sucia y muy desorganizada. Además, y por supuesto, había corrupción a raudales, heredada de la época colonial, pues el lavado de dinero y el tráfico de influencias eran el pan de cada día. De esta forma, el primer ministro decidió hacer que la lucha contra la corrupción fuera el primer objetivo de su agenda, pues no podría lograr nada si sus funcionarios eran corruptos y desleales. Así, su resolución fue tener como mano derecha a una oficina de investigación de prácticas corruptas como una de las formas que usaría para acabar con la corrupción. La oficina que eliminó la corrupción. La Oficina de Investigación de Prácticas Corruptas, a la cual llamaremos CPIO, fue creada en 1952 por el gobierno británico para combatir la corrupción de políticos menores y policías. Sin embargo, en ese tiempo esa oficina no fue para nada efectiva, ya que los agentes de la CPIO no contaban con la capacidad para realizar investigaciones exhaustivas, ni existían leyes que definieran ni regularan los crímenes que perseguían y sus procedimientos. Por lo tanto, la corrupción continuaba desenfrenada aún con la existencia de la oficina. Pero esto acabó cuando llegó el nuevo gobierno de Lee Kuan Yew. Lee Kuan Yew empezó un proceso de total modernización de la CPIO, empezando por hacerla completamente independiente de otras instituciones que pudieran obstaculizar sus investigaciones por razones políticas. Después, el siguiente paso fue capacitar a todos los agentes que se encargarían de perseguir y neutralizar redes de corrupción. Hoy en día, todos los titulados universitarios que quieran entrar a la oficina deben de entrenarse en un curso sobre procedimientos de investigación y leyes penales durante 4 meses, y una vez concluido, estar 2 años enteros a prueba dentro de la institución, para iniciarte finalmente como oficial de la CPIO. Pero lo decisivo fue el gran poder que adquirió esta oficina. Al año siguiente de llegar al poder en 1960, el Parlamento singapurense controlado por el Partido Popular promulgó Prevention of Corruption Act,
o la Ley de Prevención de la Corrupción, en la cual se especificaba qué y cuándo es corrupción, pero lo más importante, le otorgaba una especie de omnipotencia a la CPIO. Te enumeramos cuáles son las principales facultades que esta ley le otorgó a la CPIO. La oficina puede arrestar a cualquier funcionario sin ninguna orden judicial en el momento que sospeche que está siendo corrupto o que puede aportar información a una investigación por corrupción. La oficina puede investigar absolutamente todo sobre un sospechoso con una orden judicial, no importa si son documentos personales, cuentas bancarias, cuentas de compra o cualquier tipo de información que pueda existir. La CPIO puede revisarlo todo para recabar información. Cualquier persona que se niegue a otorgar tal información bien puede ser multada por hasta más de $1,500 y ser encarcelada por hasta 1 año. La CPIO puede confiscar cualquier tipo de bien, ya sea inmaterial como dinero o material como casas y autos, si se sospecha que son productos de una actividad corrupta. Con todas estas facultades, con toda esta capacidad legal, no es de extrañar que en pocos años la CPIO se convirtiera en una auténtica impartidora de justicia para los corruptos. En lo que lleva de su existencia, la Oficina de Investigación de Prácticas Corruptas ha investigado y atrapado a decenas de políticos corruptos, tanto de bajo nivel como de las más altas esferas del gobierno. Pero esto no es lo más impresionante. Lo verdaderamente impactante es que esta misma oficina, aunque estuviera sujeta a la presidencia, también investigó al mismísimo primer ministro Lee Kuan Yew, a su esposa y a su hija, por posiblemente beneficiarse de concesiones a empresas por el gobierno. Sin embargo, y aunque el caso demostró que no hubo corrupción, Lee Kuan Yew afirmó que eso demuestra que la CPIO es totalmente independiente y de política totalmente impersonal. Si quieres derrotar la corrupción, debes estar listo para enviar a la cárcel a tus amigos y familiares. Meritocracia, justicia y disciplina. A pesar de todo, la Oficina de Investigación de Prácticas Corruptas es solo uno de los factores que han hecho de Singapur un país anticorrupción. Junto a la CPIO, el sistema de justicia en Singapur, que son los jueces, fiscales y policías, es muy independiente del presidente o el Congreso, al igual que el resto de organismos del gobierno, por lo que así queda garantizado que aquellos que enfrenten la justicia no queden libres de condena por razones meramente políticas, y esto es muy importante a la hora de evitar la corrupción. Sin embargo, nada de esto es comparable a la cultura de meritocracia singapurense. Desde que el Partido de Acción Popular iniciara su gobierno, formó en los singapurenses la cultura de la meritocracia, que es el medir el valor de una persona basándose en sus logros y alcances. Conduciéndose siempre por la estimación y el reconocimiento de los que trabajan y se esfuerzan, y el rechazo al mediocre y estafador, los singapurenses no pueden permitir la corrupción en sus vidas, ya que después de todo, la corrupción es solo una forma de ganarse la vida fácilmente, sin esfuerzo y a costa de la sociedad. La meritocracia se convierte de esta manera en el bastión, en la piedra angular, en los cimientos de esta cultura e historia de tolerancia cero con la corrupción que tiene Singapur, algo que necesitamos los pueblos hispanos inmediatamente. Para concluir, Singapur se ha vuelto el mayor combatiente contra la corrupción desde hace unas cuantas décadas, con el uso de instituciones y leyes agresivas y la implementación de una cultura meritocrática. Pero, ¿qué podemos hacer nosotros para alcanzar ese nivel? La propuesta es, primero, que los hispanos purguemos por completo nuestras instituciones. Como nos ha enseñado Singapur, debemos de crear departamentos y organismos completamente independientes y libres de influencias políticas que tengan como único objetivo purgar completamente los gobiernos de la corrupción, que se encarguen de investigar, atrapar y condenar a todo aquel funcionario público corrupto. Y por supuesto, con leyes que les permitan hacer todo lo necesario para cumplir con esa tarea.
Lo segundo, pero no menos importante, es tener un sistema de justicia eficiente e igualmente independiente de la política que sea estricto a la hora de impartir justicia y capaz de aplicar la ley rigurosamente. Y por último, y tal vez lo que más necesitemos, es ser pueblos meritocráticos, enseñar los valores de la meritocracia educando a los niños y adolescentes para que el día de mañana sean adultos trabajadores que se esfuercen en mejorar y alcanzar sus metas. Promover la meritocracia en toda la población. Si los hispanos nos movilizamos para implementar todo lo anterior, conseguiremos formar estados con gobiernos, instituciones y habitantes honestos y responsables.